Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y el día de hoy les voy a estar hablando sobre celos patológicos, que es una de las razones por las cuales las personas acuden en general a mi consulta, los celos de pareja. ¿Y de qué se tratan exactamente? Bueno, en general hay distintas razones por las cuales las personas llegan a sufrir celos de magnitud que termina, digamos, volviéndole imposible la vida de pareja. Algunas de las razones típicas son dificultades con la autoestima, con la valoración propia, la tendencia a compararse o establecer comparaciones con otras personas para poder saber el nivel de valor personal que tienen, por ejemplo, medirse, como quien dice, con los demás, compararse constantemente, cómo es el otro, cómo soy yo, si el otro tiene ciertas cualidades significa que yo no soy del todo valioso. Este tipo de características hacen más vulnerable a las personas a los celos. Otra de las características o otra de las razones, mejor dicho, por las cuales las personas suelen tener celos es porque entienden la confianza como un contrato que no se puede romper, ¿no? Un contrato en el cual uno le da confianza al otro, pero el otro no puede traicionar, y vamos a ver que esto tiene muchísimos problemas. Otra de las características es tratar de controlar el entorno exterior, la creencia de que si controlo el afuera, mi pareja está a resguardo. Otra característica típica es entender a la relación como una posesión, el otro es mío, mi novia, mi novio, ¿no? Etcétera. En fin, un montón de características diferentes que pueden llevar a las personas a tener celos, ¿sí? Entonces, lo importante es entender lo siguiente, que si bien hay características diferentes, también hay denominadores comunes, ¿sí? Va a haber componentes cognitivos de pensamiento, emocionales o de sentimientos y comportamientos que las personas van a ejecutar típicos de la persona con celos. La persona con celos percibe algún tipo de miedo, algún tipo de peligro en la relación que puede ya ser, puede ser que si le engañan va a salir dañado, o que eso va a significar que vale poco, o que lo van a abandonar y no va a estar nunca más en pareja, o que va a ser insuperable, etcétera, etcétera. Esto es pensamiento. Eso va a generar obviamente algún tipo de emoción, ¿no? Miedo, ansiedad, eh, lo que comúnmente llamamos celos, ¿no? Ansiedad, miedo, temor. Y eso va a llevar a la persona, o en general suele llevar, y acá se completa el ciclo, a un conjunto de comportamientos, que son comportamientos para tender a poder controlar, ¿no? La situación, para poder reducir algo de esa incertidumbre, como cuáles, por ejemplo, mirar el teléfono celular de la otra persona, revisarle los mensajes, hacerle preguntas raras que antes no le hacía, leer entre líneas los comentarios del otro y en casos extremos hasta la agresividad y la violencia. En fin, una serie de comportamientos que lejos van a estar de mejorar la relación de pareja. Y como la relación de pareja de esta manera no va a mejorar, y de hecho esas conductas son raras y alejan más a la otra persona de lo que la acercan, ¿qué ocurre? Termina confirmando lo que la persona celosa creía. Como la otra persona se aleja más, termina viendo en esos indicadores de que el peligro de un engaño es inminente. Por lo tanto, no solo no mejora la pareja, sino que la espanta y cada vez siente más miedo y más celos. Y frente a eso, más se le va de su control. Es decir, entra en una espiral que no puede salir. Entonces, ¿cuáles son las formas de poder abordar los celos? En principio, hay que entender, ponernos en el lugar de la persona que convive con la persona que tiene celos, ¿no? De la pareja de la persona celosa. Y acá creo que hay que hacer una salvedad muy importante. No son aceptables, primero que los celos no son síntoma de amor, ni tampoco son aceptables comportamientos denigrantes en nombre del amor o en nombre del miedo a perder.
¿Podemos validar lo que la otra persona siente, que la otra persona sienta miedo? Sí, podemos validarlo. Lo que no podemos validar es comportamientos deplorables, comportamientos que coarten nuestra libertad, comportamientos violentos. Es decir, se puede empatizar con la persona que tiene celos, podemos comprenderla, pero no podemos justificar sus conductas, sobre todo cuando son conductas que atacan a la libertad del otro, ¿sí? Entonces, ahora bien, entendido esto, ¿qué puede hacer la persona que siente celos? Cuando sentimos celos, ¿qué hacemos? Bueno, en cierta forma, sentir celos un poco, en cierta medida, no es un problema. Ocurre lo mismo que como ocurre con la ansiedad en general. Sentir miedo, un poco de miedo o sentir alguna inseguridad de vez en cuando. Todas las personas somos humanos y tenemos debilidades. Ahora el problema es que cuando es permanente y cuando es una intensidad demasiado elevada que afecta mi salud anímica o me lleva a comportamientos que pueden ser dañinos para los demás. Ahí hablamos de celos patológicos porque hablamos de un comportamiento disfuncional en cierta forma. Disfuncional no en un sentido de que haya algún comportamiento que sea funcional. Disfuncional para lo que queremos. Queremos mejorar nuestra relación y logramos lo contrario. En ese sentido. Entonces, ¿cuál es la forma de abordarlos en concreto? Es la siguiente. Primero, entender que no podemos manejar el comportamiento del otro, ni podemos tampoco controlar lo que ocurre con otras personas, ¿sí? Es decir, establecer qué es lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. El deseo que existe entre las personas en sí misma no desaparece por más que estemos en pareja. El deseo sexual y la atracción es biológica, no es cultural. Sin embargo, las personas no están con otras personas solamente por razones biológicas, también lo están por razones culturales. ¿Y cuáles son las razones culturales? Y la posibilidad de armar un proyecto común, por ejemplo, la historia que comparte con otra persona, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien, es decir, tratar de evitar competir cuantitativamente con los demás. ¿Quién es mejor? ¿Quién es más lindo? ¿Quién tiene más, puede ofrecer mejor más cosas? ¿No? Todo este tipo de comparaciones no tiene sentido. Tenemos que pensar en un plano cuantitativo. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer de diferente? ¿Qué es lo que tenemos en común con mi pareja que no se lo puede dar nadie más? ¿Es un proyecto que tenemos? ¿Es la historia de cosas que hemos atravesado? Bueno, todas esas características no pueden competir con el afuera. Somos únicos en esas características, ¿sí? Entonces, punto número 1, no pensar cuantitativamente, pensar cualitativamente diferente. Tratar de entender que somos cualitativamente distintos que los otros y no pensar en un plano de competencia, de quién es mejor. Punto número 2, entender que yo no puedo manejar el afuera, como dije antes, pero mi acción sí implica la adentro, ¿sí? En vez de pensar lo que no quiero que ocurra, empezar a pensar lo que sí quiero que ocurra, lo que yo sí quiero que ocurra dentro de mi relación y qué conductas estoy llevando a cabo para que eso pase. Cuando eso pasa, yo empiezo a alimentar mi pareja, empiezo a alimentar mi relación y dejo de alguna forma tener este tipo de comportamientos motivados por el miedo que me llevan a alejar mi relación por tratar de controlar que no pase lo que no quiero que ocurra, ¿sí? Entonces, hacer este planteo, ¿cómo quisiera yo que sea mi relación? Independientemente del mundo exterior, que no lo puedo controlar, es una variable que está fuera de mi control. ¿Cómo quisiera yo que sea mi relación? ¿Sí? ¿Y qué comportamientos puedo hacer? Bueno, los hago. Esa es otra buena forma de poder evitar los celos, ¿sí? Y de poder construir una relación que entre en un círculo virtuoso y no en un círculo vicioso. Otra cuestión importante a tener en cuenta, tercer punto, la confianza. La confianza entendida no como un contrato, no como algo que yo le doy a la otra persona. Yo no le doy confianza a la otra persona, yo no le otorgo mi confianza a la otra persona. La confianza es una necesidad mía, ¿sí? Es una necesidad que yo tengo. Entender la confianza como una necesidad de uno.
y entendida como esto que les decía recién, yo no puedo manejar lo que va a pasar, la otra persona es humana y se puede equivocar. Sin embargo, la confianza tiene que ver con un voto de decir, bueno, acepto que no lo puedo manejar, pero aún así apuesto a la relación, porque sé que si la relación funciona, tengo mucho más para ganar que lo que podría perder si la relación no funciona. Lo cierto es que si una relación no funciona nos puede traer dolor, pero si una relación funciona nos puede traer un proyecto de vida sumamente interesante y significativo para nosotros. Y hay dos formas de errar en la vida. Una es haciendo lo que creemos correcto y lo que es valioso para nosotros, y la otra es errar haciendo lo que no queremos hacer. Es decir, simplemente no apostando una relación por miedo a salir lastimado. Entonces, punto número 3, entender que la confianza es una necesidad de uno y no es algo que yo le estoy dando al otro. Por lo tanto, si el otro lo cumple o no lo cumple, no tiene ninguna relevancia en función de mi confianza. La confianza es algo que yo tengo que ejercitar, es algo que yo tengo que desarrollar, que es simplemente la capacidad de poder decir yo apuesto a esto, que esto va a salir de esta manera, porque no apostar tiene un costo altísimo. ¿Sí? Entonces, punto número 4, importante. Punto número 4 es entender que el otro no es una posesión. La otra persona no me pertenece, la otra persona no es algo que yo tengo. La otra persona es algo que es alguien que me acompaña. La otra persona tiene libertad de estar o no estar. Y eso hace mucho más valioso una relación. Porque si aún así, eligiendo con su libertad la posibilidad de no estar, elige estar, aún así elige estar cuando podría no hacerlo, hace infinitamente mucho más valioso que el otro sea una posesión y tenga la obligación de estar conmigo, para que yo no me sienta traicionado. Entonces, hay que entender, punto número 4, tenemos que entender que el otro no es una posesión, el otro es libre y aún así con su libertad elige estar con nosotros, lo cual lo hace muchísimo más extraordinario a una relación y valorable que si fuera una posesión ganada por un derecho, como si fuera algo que yo tuviera derecho a tener una pareja. No hay ninguna ley vital que nos diga que nosotros tenemos que estar en pareja y que el mundo tiene la obligación de darnos un vínculo y que ese vínculo tiene que estar toda la vida. No hay ninguna razón. Entonces, como no hay ninguna razón, aceptar esto y entender que vamos a tener una relación con el otro tanto como la podamos construir esa relación, ¿sí? Entonces, factores a tener en cuenta. Dentro de una relación de pareja, los celos hasta cierto punto son normales, tienen que ver con el miedo a la posibilidad de perder a alguien que es valioso, y como es valioso para nosotros, obviamente no lo queremos perder. Sin embargo, cuando se vuelven, el problema no es en sí mismo los celos, sino cuando los celos se vuelven problemáticos, cuando se nos vuelven, como quien dice, patológicos. Es decir, cuando nos genera un miedo muy intenso que conlleva un conjunto de comportamientos que implican el acoso, hostigamiento, violencia, etcétera, 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 que lo único que hacen es repeler más a la persona y por lo tanto confirmar más la hipótesis de que estamos perdiendo a la otra persona y sentirnos cada vez peor. Por lo tanto, entrar en una espiral que no vamos a salir. ¿Soluciones? Empezar a pensar lo que queremos, ¿sí? Empezar a pensar la vida que queremos vivir junto a esa persona. Empezar a enfocarnos en esas acciones que nos llevan a tener una mejor relación y no tratar de controlar lo que pudiera pasar. Digo, como poder pasar puede pasar. El tema es que, ¿qué estamos haciendo para que ocurra lo que queremos que pase? Así que bueno, no la voy a hacer más larga. Espero que estas sugerencias, estos tips les haya aclarado algunas ideas respecto de los celos. Sepan que los celos son muchas veces bastante problemáticos en caso de que ustedes sientan que no los pueden manejar. Nunca está de más la consulta a un profesional experto en psicología.
¿sí? Para que pueda ayudarlos, para que pueda acompañarlos, para que pueda enseñarles estrategias puntuales de cómo abordarlos y para que sobre todo les ahorre muchísimo sufrimiento. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de utilidad y les mando un saludo de todo corazón.